En aquella sala de juntas, que era un témpano y no tenía ni pizca de alma, lo único que se oía era el chirrido de mi pluma contra el papel. Tenía las manos como un flan, y no era precisamente por el aire acondicionado que no paraba de zumbar sobre nuestras cabezas. Era por esa mezcla de rabia y dolor que me revolvía las tripas. Por un segundo, me dio por levantar la vista. Ahí, justo delante de mí, estaba Diego. Llevábamos 5 años casados, pero la realidad es que ese hombre dejaría de ser mi marido en el mismo instante en que yo estampara mi firma en la última hoja. Ni siquiera tuvo el valor de sostenerme la mirada. Se quedó ahí, con los ojos clavados en sus zapatos italianos de marca, mientras trasteaba con los gemelos de oro como un crío nervioso. ¡Qué cobarde ha sido siempre! Lo que pasa es que yo estaba tan ciega de amor que no fui capaz de darme cuenta hasta ahora. Y claro, a su lado no podía faltar mi suegra, doña Victoria, que parecía una gárgola plantada allí con su traje de Chanel. Ella, al contrario que su hijo, no me quitaba ojo. Me miraba con una sonrisilla de triunfo que apenas intentaba esconder, con ese brillo de maldad en los ojos que me ha tocado aguantar calladita durante 5 años largos. Venga, niña, firma ya, me soltó la Victoria, dando golpecitos en la mesa de caoba con una uña impecable. No estamos aquí para perder la tarde. Diego tiene una cena fundamental esta noche. Se refería, cómo no, a una cena con gente de su estatus. Personas que, según ella, sí que aportan algo a la familia y no la arrastran al fondo como lo he hecho yo. Noté un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar, pero hice un esfuerzo por tragar saliva. Diego, conseguí decir, aunque la voz me salió bastante más quebrada de lo que hubiese querido. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto, después de todo lo que hemos vivido juntos? Cuando tu empresa no era más que un proyecto, yo fui quien estuvo a tu lado. Hasta vendí las joyas que me dejó mi abuela para que pudieras pagar tu primera oficina. Por fin, Diego se dignó a mirarme. Vi cómo le pasaba un destello de culpa por los ojos, pero fue un visto y no visto. Enseguida recuperó esa frialdad que su madre le metió en la cabeza desde que era un crío. Lo siento, Ana, soltó, con un tono que sonaba más que ensayado. Pero es que los negocios funcionan así. La empresa está pasando por una crisis tremenda y la única salida que tenemos es la fusión con el grupo Velázquez. Y resulta que el señor Velázquez solo ha puesto una condición: que me case con su hija, con Isabela. Mira, Ana, la verdad es que ahora mismo eres un estorbo para mí. Eres buena chica, sí, pero no tienes un apellido que pese. No tienes los contactos que yo necesito. Al fin y al cabo, eres la hija de un agricultor y tú no puedes ofrecerme el futuro que yo me merezco. Un estorbo, la hija de un agricultor. Esas palabras se me quedaron grabadas a fuego, dándome vueltas en la cabeza. Me vino a la memoria el día que nos conocimos. Yo estaba de voluntaria en un refugio de animales y él, supuestamente, se enamoró de mi sencillez. Siempre fui clara con él. Le dije que mi padre vivía en el campo y que trabajaba la tierra de sol a sol. Nunca le solté ni una mentira, pero es verdad que tampoco le conté toda la historia. Solo quería que alguien me quisiera por ser Ana, por mí misma, y no por el peso abrumador de mi verdadero apellido. Está bien, murmuré casi sin voz. Volví a clavar los ojos en aquellos papeles. Era el acuerdo de divorcio, una renuncia total a todo lo que habíamos construido. Me estaban dejando en la calle, con lo puesto. La casa, el coche, los ahorros, todo estaba a nombre de Diego o de su sociedad. Me iba a marchar exactamente con la misma maleta vieja con la que aparecí un día, cargada con 4 trapos, y firmé. Ese último trazo de mi firma fue como romper unas cadenas que me asfixiaban. Victoria soltó un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, y me quitó los papeles de delante antes incluso de que se secara la tinta. «¡Por fin!», exclamó con desprecio. «Por fin limpiamos el apellido altamirano de esta mancha». Entonces sacó un sobre blanco del bolso y lo lanzó sobre la mesa de caoba. Lo hizo deslizar hacia mí con un gesto de superioridad, como quien le tira una propina a una camarera que no sabe hacer su trabajo. «Toma, aquí tienes». «Aquí tienes 5,000 pesos», me soltó ella con un desprecio que echaba para atrás. «Para que te pagues el autobús de vuelta al pueblo ese de mala muerte de donde saliste. Y un consejo te doy, ni se te ocurra volver por aquí. Como te veas cerca de mi hijo o de su futura mujer, te juro que te vas a enterar de lo que es sufrir. Aunque, bueno, pensándolo bien,
Siendo quien eres, ya tendrás bastante con lo tuyo, ¿no crees? Diego se puso en pie mientras se estiraba las solapas del traje, dándose importancia. Adiós, Ana. De verdad espero que encuentres a alguien que encaje mejor en tu mundo. Y así, sin más, se dieron la vuelta. Madre e hijo se marcharon directos hacia la puerta, hacia su supuesta vida de ensueño, dejándome allí plantada y sola en mitad de la sala. Lo que no se imaginaban, porque su propia prepotencia no les dejaba ver más allá de sus narices, es que no me hacía falta ni un céntimo de su dinero, y mucho menos me hacía falta que me tuvieran lástima. Me quedé mirando el sobre con los 5,000 pesos un momento, y entonces se me escapó una sonrisa. Una de esas sonrisas amargas, sí, pero con un punto de peligro. Saqué del bolsillo el móvil barato, uno de esos desechables que usaba para que nadie sospechara de mi supuesta vida humilde, lo apagué y lo mandé directo a la papelera. Después, busqué en el bolso mi otro teléfono, uno de última tecnología, con comunicaciones encriptadas, que no había encendido en estos 5 años de matrimonio. Marqué un número, el único que importaba ahora. ¿Diga? Respondió al otro lado una voz profunda, de esas que imponen. ¿Papá? Dije yo. Se hizo un silencio sepulcral, un silencio que pesaba, cargado de todos estos años que habíamos pasado distanciados. ¿Ana? La voz de mi padre, el hombre más respetado y, ¿para qué engañarnos?, más temido de todo el mundo de los negocios, se quebró un poquito al oírme. Hija, ¿de verdad eres tú? Soy yo, papá. Tenías razón. Tenías toda la razón del mundo. ¿Pero qué ha pasado, mi vida? ¿Te han hecho algo? Me quedé mirando fijamente la puerta por la que acababan de salir Diego y la otra. Me han destrozado el corazón, papá. Me han humillado de la peor manera y me han puesto en la calle como si fuera basura. Oí cómo mi padre respiraba hondo al otro lado del teléfono. Me lo podía imaginar perfectamente en su despacho, en lo más alto del rascacielos de la ciudad, apretando el puño con rabia. Dime sus nombres. Ahora mismo. Dame sus nombres ahora mismo, insistió mi padre. Te juro por lo que más quiero que mañana no van a tener ni un rincón donde caerse muertos. No, papá, le respondí mientras me secaba una lágrima rebelde. De esto me quiero encargar yo personalmente, pero te necesito a mi lado. Necesito que vengas ya mismo, y lo necesito todo. ¿A qué te refieres con todo? A todo, papá. Trae el jet privado, al equipo de seguridad, a los socios principales, absolutamente todo. Diego Altamirano va a dar un fiestón esta noche para celebrar que se ha prometido con Isabella Velázquez, y yo pienso presentarme allí. Hija, esa gentuza no merece ni que compartas el aire con ellos. Lo sé de sobra, pero quiero que se enteren de quién soy de una vez por todas. Quiero verles la cara cuando descubran que ese granjero del que tanto se han reído es, en realidad, el dueño del banco que tiene todas sus hipotecas. Se hizo un silencio breve y luego oí su voz, firme como una roca. Estaré allí en 2 horas, princesa. Prepárate, porque hoy el mundo va a temblar. Colgué el teléfono y me puse en pie. En ese instante, Ana, la mujer sumisa y humilde, dejó de existir. Volvía a ser Anastasia de la Vega, y los Altamirano no tenían ni idea de que acababan de despertar a un dragón que los iba a reducir a cenizas. Pero antes de contarte cómo me planté en esa fiesta y cómo fui destruyendo sus vidas pieza por pieza, quiero pedirte un favor. Si alguna vez te han mirado por encima del hombro, si te han hecho sentir que no vales nada por no tener un apellido famoso o una cuenta corriente llena de ceros, dale un me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete de verdad, porque la justicia que vas a ver a continuación va por todas nosotras. Hazme caso. El final de esta historia es, literalmente, gloria bendita. Salí de aquel edificio de oficinas y me encontré con una lluvia fina, de esas que calan y te dejan la ropa barata empapada en un segundo. Pero me daba exactamente igual. Apenas 5 minutos después de colgar, un coche negro blindado frenó en seco justo delante de mí. Y no, no era un taxi. Era un Mercedes Maybach que brillaba bajo la lluvia. El chofer, un hombre que me ha visto crecer desde que era una cría, se bajó del coche a toda prisa con un paraguas para que no me mojara. «Señorita Anastasia», me dijo, haciéndome una reverencia con todo el respeto del mundo. «Es una alegría inmensa tenerla de vuelta con nosotros». «Gracias, Ricardo. Llévame al hotel, por favor. Necesito ponerme a punto para lo que viene».
Las horas siguientes fueron una auténtica metamorfosis. Mandé a paseo los vestidos de algodón y esos zapatos que ya estaban pidiendo la jubilación. Mi equipo de estilistas, que se había plantado allí en el jet con mi padre, me preparó a conciencia. Me pusieron un vestido de seda en rojo sangre, hecho a medida, que valía más que toda la casa de mi suegra. Me puse mis joyas, diamantes de verdad que habían sido de mi madre, y los sentí brillar en mi cuello y en mis orejas. Cuando me planté frente al espejo, la mujer que me miraba no tenía nada de víctima. Era, sencillamente, la verdugo. Tu padre te está esperando abajo, mi niña, me avisó Nana, mi antigua niñera, que tampoco se había querido perder el viaje. Bajé al vestíbulo y allí estaba él, imponente como siempre, con su traje oscuro y ese bastón de ébano que impone tanto respeto. Al verme, los ojos se le empañaron un poco de la emoción, pero se mantuvo firme como una roca. Estás preciosa, hija mía. Y peligrosa, papá. No olvides que he aprendido del mejor, le respondí, agarrándome a su brazo. La fiesta de compromiso de Diego y Isabela se montó en el salón de cristal del hotel más exclusivo de la ciudad. Lo que son las cosas. El hotel es de una de las empresas de mi padre, aunque los Altamirano, en su ignorancia, no tenían ni la más remota idea. Llegamos por todo lo alto con una caravana de 5 coches de lujo. Los de seguridad de la puerta intentaron darnos el alto, pero mi jefe de seguridad les echó una mirada de esas que te hielan la sangre y se apartaron como si hubieran visto a un fantasma. Entramos en el salón justo en el momento en que Diego estaba soltando su brindis. Y por todo esto, quiero dar las gracias a Isabela y a su padre, el señor Velázquez, por haber confiado en mí. Esta fusión no es solo la salvación de nuestra empresa, sino que va a ser el comienzo de un legado histórico. Las puertas dobles se abrieron de par en par con un estruendo que dejó a todo el mundo mudo. El tintineo de las copas se cortó en seco y la música dejó de sonar. En un segundo, 200 personas se giraron hacia la entrada como si fueran un solo bloque. Yo fui la primera en entrar. El eco de mis tacones contra el suelo era lo único que se oía en aquel silencio de funeral. Justo detrás venía mi padre, seguido por 6 guardaespaldas que imponían lo suyo. A Diego se le fue el color de la cara. Se quedó blanco como el papel. Se le resbaló la copa de champán de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Doña Victoria, que estaba ahí en primera fila con su sonrisita de suficiencia, se levantó tambaleándose como si no diera crédito. «Ana», balbuceó Diego, que no sabía ni dónde meterse. «¿Pero qué haces tú aquí? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí ahora mismo!». «A mí no me va a sacar nadie, Diego», le solté. Mi voz, gracias a la acústica de aquel salón, sonó limpia, potente y totalmente letal. Avancé con paso firme hasta el centro de la pista. Isabela, la que iba a ser la nueva esposa, me miró con un desprecio absoluto, aunque le vi el miedo en los ojos en cuanto se fijó en mis joyas. Ella entiende de dinero y sabía perfectamente que lo que yo llevaba encima no se compra en cualquier sitio. «¿Pero quién te has creído que eres para venir aquí a reventarme la fiesta?», chilló Victoria, encarándose conmigo. «Te di 5,000 pesos para que te quitaras de en medio. ¿Qué pasa? ¿Que vienes a por más, muerta de hambre?». «Guárdese su limosna, doña Victoria», le respondí mientras sacaba el sobre arrugado del bolso y se lo tiraba a los pies. «Le va a hacer mucha falta, créame». «¿Y quién es este viejo?», soltó Diego, señalando a mi padre con una prepotencia que me dio náuseas. «¿Es tu padre el de la granja? ¿Que ha venido a vendernos verduras en mitad de la fiesta?». En ese momento se oyó un jadeo colectivo por toda la sala. Varios de los invitados, de los que mandan de verdad en el mundo de los negocios, habían reconocido a mi padre al instante. Empezaron a echarse hacia atrás, pálidos, como si hubieran visto al mismísimo diablo. Mi padre dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón de ébano. «¡Jovencito!», dijo con una voz tan profunda que hasta los cristales de las ventanas empezaron a vibrar. «Pues sí, soy su padre», sentenció él con una calma que daba miedo. «Y no te falta razón. Trabajo la tierra. Pero resulta que soy el propietario de las minas de litio más importantes de todo el hemisferio. Soy el dueño de los terrenos donde crecen las viñas del vino que te estás bebiendo ahora mismo. Y fíjate qué casualidad, también soy el presidente del banco que tiene en su mano toda la deuda de tu penosa empresa». Diego se quedó petrificado, como si le hubiera caído un rayo encima. Miraba a mi padre, luego a mí, y terminó buscando con la mirada a su suegro.
El señor Velázquez. Este último se acercó a toda prisa, sudando la gota gorda. Don Gonzalo de la Vega, preguntó Velázquez con un hilo de voz. ¿De verdad es usted? El mismo Velázquez, respondió mi padre sin dignarse siquiera a mirarlo a la cara. Y por lo que veo, estás a punto de unir tu negocio al de este individuo. Yo que tú me lo pensaría 2 veces, a no ser que quieras que el grupo de la Vega retire hasta el último céntimo de tus proyectos mañana mismo, a primera hora. Velázquez miró a Diego como si fuera un bicho infectado y se alejó de él de un salto. No, no, ni hablar, gritó Velázquez. La fusión queda cancelada ahora mismo. Don Gonzalo, le juro que no tenía ni la menor idea de que este imbécil se había atrevido a ofender a su familia. Pero papá, chilló Isabela, que nos íbamos a casar. Tú te callas la boca, estúpida, le soltó su padre de mala manera. Vámonos de aquí inmediatamente. Diego veía cómo su vida entera se hacía pedazos en cuestión de segundos. Sin fusión, su empresa se iba directa a la quiebra. Desesperado, se giró hacia mí con los ojos desencajados por el pánico. Ana, mi amor, espera un momento. Es que yo no lo sabía. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Todo esto es una confusión enorme. Yo te quiero a ti, de verdad. Isabela no significa nada para mí. Solo lo hacía por la empresa, por nuestro futuro juntos. Me eché a reír, pero fue una risa gélida, de esas que te cortan la respiración. ¿Por nosotros? Le espeté. Hace apenas 3 horas me dijiste a la cara que era un lastre. Dijiste que mi apellido no valía nada. Estaba nervioso, Ana. Me sentía presionado. Intentó dar un paso hacia mí, pero uno de mis guardaespaldas se plantó en medio y le cortó el paso en seco. Ana, por favor, que soy tu marido. Podemos solucionarlo, Ana, me soltó Diego con una cara dura impresionante. Con tu fortuna y mi capacidad de gestión, no habría quien nos parara. Te equivocas, Diego. Ya no eres mi marido. Firmaste los papeles del divorcio, ¿te acuerdas? Con esa cláusula de renuncia de bienes que tanto os gustaba. Doña Victoria, al ver que el barco se iba a pique y que no quedaba ni un bote salvavidas, intentó cambiar el guión a la desesperada. Se me acercó con una sonrisa que le temblaba más que las piernas. Anita, cariño, si tú sabes que yo siempre te he tenido muchísimo aprecio. Si era dura contigo, era solo para que te superaras, para que fueras mejor. Eres de la familia, y ya sabes que en la familia se perdona todo. La miré con un asco que no pude ni disimular. Hace un minuto me estaba llamando muerta de hambre, Victoria. Pero mire, en una cosa tiene razón. La familia es lo primero. Por eso mismo está mi padre aquí, para que aprendan por las malas qué es lo que ocurre cuando alguien se atreve a pisotear a una de la Vega. En ese momento, mi padre hizo un gesto casi imperceptible. Su abogado, que había estado esperando en un segundo plano, dio un paso al frente con una carpeta de cuero. Señor Altamirano, señora Victoria, dijo el abogado con una frialdad profesional. Represento al Banco de la Vega. Hemos estado echando un ojo a sus cuentas y la situación es la siguiente. Tienen 3 hipotecas sobre su vivienda que ya han vencido y un préstamo empresarial que acaba de entrar en impago técnico al caerse la fusión con los Velázquez. ¿Qué? Diego estaba ya que le faltaba el aire, casi hiperventilando. Pero si tenemos un periodo de gracia, eso no puede ser. La letra pequeña de su contrato dice claramente que el banco puede exigir el pago de la deuda completa si se detecta cualquier indicio de fraude o una inestabilidad financiera grave. Y como se acaban de quedar sin socios, el banco ha decidido ejecutar todas las garantías ahora mismo. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó Victoria, llevándose la mano al pecho como si le fuera a dar algo. Significa, señora, le dije yo, dándole un paso más para que viera bien de cerca el brillo de mis diamantes, que el espectáculo se ha acabado. Significa que cuando lleguen a su casa esta noche, se van a encontrar con que las cerraduras son nuevas. La mansión es mía, la empresa es mía, y hasta el coche que tienen aparcado ahí fuera me pertenece. ¡No puedes hacernos esto!, alcanzó a balbucear Diego, hundiéndose del todo. ¡No puedes hacernos esto!, gritó Diego, desplomándose de rodillas en mitad del salón. ¡Que nos dejas en la calle! Tú hiciste lo mismo conmigo, Diego, le solté con una frialdad absoluta. Me soltaste 5,000 pesos y me dijiste que me buscara la vida como pudiera. Pues mira, ahora soy yo la que te devuelve el favor. Me agaché un poco para poder mirarlo fijamente a los ojos.
Te quise de verdad, Diego. Te quise cuando no eras nadie y no tenías donde caerte muerto. Si hubieras sido un hombre leal, te habría dado el mundo entero, pero preferiste el dinero. Y ahora, fíjate qué cosas. Es el propio dinero el que ha decidido destruirte. Me puse en pie y le di la espalda sin más. Vámonos de aquí, papá. Empieza a oler a basura y me estoy mareando. Lo que tú digas, mi reina, me respondió mi padre, ofreciéndome el brazo con orgullo. Caminamos hacia la salida con la cabeza bien alta. A nuestras espaldas se desató el caos total. Diego se quedó en el suelo llorando y golpeando el mármol como un crío, mientras Victoria le gritaba insultos a todo el mundo, echando culpas a diestro y siniestro sin reconocer que ella misma había cavado su tumba. Los invitados salían por patas, muertos de miedo de que alguien los relacionara con una familia que acababa de caer en la más absoluta desgracia. En cuanto salí y respiré el aire fresco de la noche, sentí una paz que no recordaba haber tenido en años. Ya no llovía. ¿Estás bien, hija?, me preguntó mi padre una vez que nos subimos al coche. Sí, papá. Por fin soy libre. En los meses que siguieron, la ruina de los Altamirano fue absoluta, de esas que hacen historia. Diego intentó denunciarme, pero sus propios abogados salieron corriendo en cuanto vieron que tenían delante a los de la Vega. Perdió su empresa, que acabó liquidada y absorbida por una de mis sociedades. A día de hoy, trabaja de encargado en una zapatería de un centro comercial, intentando llegar a fin de mes con el sueldo mínimo. Y de doña Victoria, bueno, tuvo que mudarse con una hermana lejana que no la puede ni ver. Se quedó sin sus joyas, sin sus amigas estiradas y sin su supuesto estatus. Lo último que me llegó de ella es que andaba intentando vender sus bolsos viejos por internet para poder costearse las medicinas. Isabela Velázquez no perdió el tiempo. A los 3 meses se casó a toda prisa con otro empresario para intentar limpiar su imagen, pero el escándalo la sigue a todas partes como si fuera su sombra. En cuanto a mí, he vuelto a ocupar el lugar que me corresponde. Ahora estoy al frente de la fundación benéfica de mi familia, viajo por todo el mundo y, sobre todo, he aprendido una lección sagrada. El amor de verdad nunca te va a pedir que te hagas pequeña para encajar en la vida de otro. A veces, cuando paso por delante de la zapatería donde trabaja Diego, noto cómo me sigue con la mirada desde el escaparate. Me ve bajar de mi coche, radiante y dueña de mi vida, y puedo leer en sus ojos ese arrepentimiento eterno. Sabe perfectamente que tuvo un tesoro entre las manos y que decidió cambiarlo por bisutería barata. Muchísimas gracias por haber escuchado mi historia. Si tú también has sentido esa satisfacción al ver cómo Diego y su madre recibían su merecido, y si crees de corazón que la lealtad vale mucho más que todo el oro del mundo, escribe Justicia de la Vega en los comentarios. Y recuerda siempre esto: nunca juzgues un libro por su portada ni a una mujer por su sencillez, porque sin saberlo podrías estar firmando tu propia sentencia de ruina. No te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima historia de Justicia Divina.